Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy bien. Siempre es bueno venir a la casa del Señor porque recordamos lo bueno que es Él. Es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para reconocer que lo necesitamos. Porque cada vez que no venimos, no nos recuerda la palabra ni la alabanza que lo necesitamos más que nunca, cada día. Más que el fin se acerca y cada vez que nos ponemos un poquito más viejos, nuestro corazón se endurece. Así que lo mejor es siempre estar cerca de Él para que nuestro corazón sea transformado por uno de carne, ¿ya? Que esa es la naturaleza. Yo quería comenzar diciéndole si usted sabe muy bien que lo que caracteriza a la iglesia es algo muy importante como la oración. Y con los niños yo les enseñaba que la oración es nosotros le hablamos a Dios, nosotros conversamos con Él. ¿Y cuándo nosotros podemos recibir palabra de Dios, oír su voz? Cuando leemos su palabra. Cuando Dios habla a través de sus predicadores, a través del pastor, de la pastora, a través de un hermano que nos abraza, que nos da una palabra de aliento, a través de las montañas que ahora están muy lindas, ¿cierto? Con la nieve, a través de las estrellas, de todo lo que hizo el Señor, es como nos habla el Señor. Pero muchas veces nosotros eh, necesitamos también poder conversar con este Señor maravilloso, porque es la única manera de nosotros tener una relación con Él. No podemos solamente escucharle a Él y decir, sí, 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 yo lo escucho. Pero la relación es de a dos, la relación es personal. O sea, yo y Dios. Y en la iglesia es muy importante esto. ¿Y usted cree que la oración cambia vidas? ¿Usted cree que la oración es poderosa en sí? En realidad, la oración, cuando es llena del Espíritu Santo, porque podemos hacer oraciones vacías, pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿usted cree que esa oración es poderosa? Porque Dios la entregó a nosotros como un método, ¿cierto?, para dirigirnos a Él. Y hay un momento en la Biblia donde oran unos hermanos y que es maravilloso. Y podemos entender la importancia de la oración y qué tiene dentro de la oración para nosotros poder acercarnos y ver eso poderoso. Porque muchas veces oramos y no tenemos la fe suficiente en que lo que oramos va a pasar. O simplemente no estamos orando en la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a Hechos 4 del 23 al 31, si lo podemos poner en la versión NTV. Y a pesar de que nosotros trabajamos mucho con lo que es la oración, algo muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios, la palabra de Dios, muchas veces no recurrimos a esto maravilloso, a esto potente que cada uno sabe que es poderoso, pero no recurrimos a esto de la manera correcta o de la manera en que debemos recurrir. Entonces vamos a leer Hechos 4 del 23 al 31. Dice, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla.
Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Cierra sus ojos, hermanos. Bendito Rey, gracias, Señor, por este nuevo momento donde podemos aprender de tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, nuestros corazones. Necesitamos de ti. No hay otro ser más maravilloso que tú, que pueda llenarnos y que pueda usarnos de una manera, Señor, poderosa. Recurrimos a ti porque no tenemos a nadie más. Tú eres nuestra primera opción en esta vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como trasfondo, Pedro y Juan habían ido a la Puerta de la Hermosa, ¿cierto? Habían sanado a un paralítico que hacía hace 40 años. Además, Pedro predicó, ¿cierto? Y muchos fueron convertidos. Pero los ancianos, en este caso los sacerdotes, la mayoría saduceos, estaban muy en contra de eso. Ya habían dicho, ya nos deshicimos de Jesús, pero aún siguen predicando, aún siguen estos discípulos sanando en su nombre. ¿Cómo nosotros podemos llevarlos a la cárcel? Y lo único que tenían en contra de ellos era que hablaban de la resurrección. Y los saduceos no les interesa mucho la resurrección. Entonces los llevaron, ¿cierto?, a la cárcel, esperaron, tramaron todo para que al otro día, ¿cierto?, le hicieran las preguntas necesarias. Y como no hallaron nada en ellos como con Jesús, lo hallaron inocente, ¿qué hicieron? Los amenazaron para que nunca más hablaran de Jesús, ni hicieran milagros. Pero ellos, ¿qué dijeron? Primero, obedeceremos a Dios. Y ellos se fueron, ¿cierto? Luego de esto aparece esto en el versículo 23, dice, tan pronto como quedaron libres de aquella cárcel, ¿cierto? Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron a buscar abogados, fueron a buscar ángeles. Lo primero que hicieron fue a donde estaban los suyos, sus hermanos, la iglesia, los creyentes, los que comparten conmigo la salvación, los que comparten la hermosa sangre de Cristo. Ellos pudieron haber, no sé, haberle dicho a un ángel que viniera a rescatarlos. No. Ellos hicieron lo que Cristo les dijo que hicieran. Su iglesia, estar reunidos. Y veamos acá que dice que tan pronto quedaron libres, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron todo lo que había pasado. Ellos llegaron y les contaron a sus seres amados, a los que tenían confianza. No fueron a donde sus parientes, no fueron a donde sus familiares, sino que fueron al lugar perfecto, a su iglesia. Tal vez no era una iglesia como esta, como el edificio, pero sí estaban reunidos en algún lugar, en alguna casa, y ahí es donde ellos fueron rápidamente. Toda la iglesia está involucrada en la labor de ser testigos, no tan solo Juan y Pedro. Y el relato ahora de Pedro, lo que cuenta Pedro de lo que pasó, no se centra ni en la sanidad del paralítico, tampoco se centra en que se convirtieron 5.000 personas, tampoco se centra en que los azotaron o que pasaron una mala noche o que tenían hambre.
Porque seguramente muchos de nosotros llegaríamos corriendo a decir, estoy muerto de hambre, no me tienen nada. O no me abrazan, no me preguntaron qué me pasó, no me fueron a liberar de la cárcel. Muchos de nosotros hubiéramos sido así. ¿Por qué no hicieron nada por mí? Y mucha gente está en su casa ahora, no viniendo a la iglesia, porque dicen que nadie hizo nada por ellos. Si el que dio su vida fue Jesús, no nosotros. Y si usted quiere ser una persona que haga cambios, parta por usted. No espere de los demás. El Señor le dice a usted, tú cambia, tú ora por los demás, tú preocúpate por los demás. ¿En qué se centraban? En lo que les habían dicho los ancianos. No hablen de Jesús. Eso es lo que ellos llegaron a contar. Veamos el versículo 24 que dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Podemos ver la versión Reina Valera? Y aquí aparece una palabra que es muy conocida por nosotros. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. ¿Usted sabe lo que dice, qué significa unánimes? Porque muchos hemos dicho, no, si estamos aquí todos unánimes, reunidos. ¿Cierto? ¿Y qué significa? La palabra unánime quiere decir de un mismo sentido. ¿Qué quiere decir un sentido? Que cuando usted ve, ¿cierto?, un reloj, gira para un solo sentido. O sea, no hay unos para acá ni otros para allá. ¿Cierto? Cuando un auto quiere avanzar, las 4 ruedas tienen que ir al mismo sentido. Pero parece que nosotros no nos comportamos así. Hay unos que van para el otro sentido. Y eso es lo que dice el Señor. Todos para el mismo sentido, todos remando para el mismo lado. Con una misma meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento. Hacia un mismo lado en común. Todos. Y eso era lo importante de esta iglesia, la iglesia primitiva, ¿cierto? Cuando se instauró. Todos estaban unánimes. ¿Y cuál era ese plan? Ser testigos. Llevar la palabra de Cristo, las buenas noticias. Si se fija bien, volvemos a la otra versión, la NTV, dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y no se pusieron a gritar, no se pusieron a horrorizarse de lo que pasaba, no se pusieron a saltar, a gritar, porque eso no lleva a nada. ¿Ellos qué hicieron? Vamos a alzar la voz ¿a quién? A Dios, al único que nos puede ayudar en esta situación compleja. Porque las autoridades nos obligaron a no hablar en el nombre de Jesús. ¿Y usted qué hubiera hecho en su lugar? No, hay que hacer un golpe de Estado. No soy más cristiano, yo no puedo pasar por esto. Y vemos los discípulos, no alegaron nada, solamente alzaron su voz ¿a quién? A Dios, en oración. Ni siquiera con un grito desesperado, ¿por qué Dios me hace esto? No, unánimes, todos en un mismo sentido. No fue griterío, no fue una sensación de horror ni de temor, sino que fue el Espíritu Santo trabajando en cada uno de ellos. Y esto es tan hermoso porque habla de la necesidad de ir a Dios en cualquier situación, compleja y fácil que sea,
nuestra primera opción debe ser Dios. Y aunque lo digamos, siempre decimos, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a hacer esto aquí? ¿Cómo voy a conseguir este dinero? Y se nos olvida que lo primero que debemos hacer es ir a Dios en oración. Pero nos entrampamos y decimos, el Señor sabe. No. Tú tienes una relación con Él. Y el primero que debes saber de tu boca lo que te pasa es Dios. Pero dejamos todo, ¿cierto?, al destino, ¿cierto? Pucha, que pase lo que tenga que pasar. Ya si me pasó será por algo. Y no, no es así. Necesitamos ir, tenemos la necesidad de ir primeramente a Dios en oración. Así como lo hizo Pedro y Juan y toda la gente que estaba unánime. Un aspecto muy olvidado de la iglesia es ir a Dios en primer lugar. Nuestra primera forma de actuar es decir, oremos. ¿Sabe qué, hermano? Estoy pasando un momento difícil. Aunque sea cliché, oremos. Oremos. Lo primero, dirijámonos a Dios. Aunque cueste, saquémonos de la mente todo eso que empecemos a, ya, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resulta esto? No. Primero, oremos. Primero punto de nuestra planificación, orar. Primer punto para resolver un problema, orar. Y su vida va a cambiar. Perdón, nuestra vida va a cambiar. Porque yo también lo necesito. Ir a Dios es ir también a Jesús. Y acá vemos, dice, alzaron su voz en oración a Dios, dice, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Una presentación. Me presento ante el más grande. Señor, te pido esto porque yo lo pido en fe, ¿no? ¿Quién eres tú para pedir cosas? ¿Quiénes somos? Lo decreto. ¿Quién eres tú para decretar cosas? Oh Señor, humildemente vengo delante de ti, yo pequeñito, débil, frágil, delante de un Dios todopoderoso. Imagínense la humildad de, a pesar de haber pasado por algo tan... Imagínense Pedro sanando sí, a un paralítico y luego con su predicación, en realidad no era su predicación, sino que eran las palabras del mismo Espíritu Santo, se convirtieron 5.000 y el Señor lo manda a la cárcel. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Y Pedro humildemente ya no reacciona fuerte, ni con esa ira que lo caracterizaba, sino que con humildad, Señor, soberano. Jesús soberano. Atributos de Dios llevados a Jesús. Soberano Señor viene del griego que es déspota y literal significa amo. Dios es nuestro amo y de quien somos propiedad. Y le debemos honor y respeto, solamente porque somos de su propiedad. O sea, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros mismos, aunque nos cueste, en el actuar nos cuesta, ¿cierto? Pero debemos entender de que ya nosotros no vivimos más para nosotros, vivimos para Dios. Por ende, cada vez, cada acción, cada cosa que yo deba hacer, debo hacerla dándole honor al Señor, porque ya no pertenece a mi vida. Mi vida pertenece a Jesús, al soberano. Del versículo 25 al 26, dice, luego de que empieza la oración y se presentan,
le hablan directamente al Señor en la oración. Hace mucho tiempo tú, Jesús, Dios, hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? ¿Y cómo Pedro pudo haber sabido eso? ¿O los hermanos o Juan o el que estaba dirigiendo esta oración? Espíritu Santo. ¿Y dónde está esto en la palabra? En Salmo, en el Salmo 2, 1 y 2. Y cómo llenos del Espíritu Santo se dirigieron al Creador y luego ¿qué hicieron? Tomaron la palabra. No tomaron cosas de, Señor, estamos pasando por esto, Señor, ¿por qué? Que es lo primero que nosotros hacemos. ¿Y qué debiéramos hacer? Ir a la palabra. Que el Señor nos revele cuál es su voluntad, qué está pasando, por qué estoy viviendo esto. Señor, así como tú hablaste a Pedro, habla mi vida. Así como tú hiciste estos milagros, hazlo conmigo. Pero se nos olvida que la palabra de Dios es importantísimo al momento de hablarle a Dios. Porque nos estamos dirigiendo a la palabra viva, al verbo, al presente, al accionar, que ese es el verbo. La palabra viva. Esta es revelación de las Escrituras a través del Espíritu Santo. Y ellos supieron lo que decía en Salmo 1, el Salmo 2, 1 y 2, que es literal lo que ellos mismos dijeron. Versículo así. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías, ¿cierto? Los reyes, los sacerdotes, Pilato, todos ellos fueron en contra del Señor. Aplicaron todo lo que había en la Escritura a su realidad actual. Y muchos de nosotros no hacemos eso. Pero esta palabra tiene que hacerse viva en nosotros, porque somos hijos de Dios. O sea, usted se rige por lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? ¿Y si yo no sé lo que dice? No me estoy rigiendo por lo que Dios dice. Pero ellos se regían por lo que Dios mismo había escrito en su palabra. Cuando las oraciones, cuando las circunstancias, porque ellos no venían de haber hecho algún drama, algún problema, o tuvieron algo contra la ley. Venían de una circunstancia que fue provocada por hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. No venían porque sí de la cárcel se portaron mal, estaban rebelándose contra el Imperio Romano, no. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Y en ese actuar, en esa circunstancia, es cuando Dios nos bendice. Cuando lo que estamos haciendo son los intereses de Dios y no los de nosotros. Pero muchas veces le alegamos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y los intereses ni siquiera son de Dios, son de nosotros mismos. Y este pueblo, esta gente, estos creyentes, no estaban ahí por ellos mismos. Estaban porque hacía unos poquitos meses Jesucristo se había muerto. Jesucristo había sido, ¿cierto?, crucificado. Y era más importante para ellos ser testigos que comer, que tener un trabajo estable, que su propia vida. Y nosotros más andamos preocupados de que en el trabajo un compañero me cae mal. Y esos no son los intereses de Dios. Los intereses de Dios es que tú prediques, que tú dejes un buen testimonio, que ores por tus enemigos, que seas un hombre y una mujer que muestren a Jesús, que los demás quieran acercarse a Jesús por causa tuya y no al revés. Y en ese momento Dios te va a bendecir, va a hablar a tu vida, porque estás trabajando en los intereses de Dios, en los negocios de tu Padre.
Él es Señor de todo lo que sucede. Jesús es Señor de todo lo que pasa en esta vida, todo. Si se cae un glaciar, si hay terremotos, Jesús sigue siendo Señor de todas esas circunstancias y de todo lo que nos pase también. Por eso le debemos honor, le debemos respeto. Jesús, a través del Espíritu Santo, en Isaías 43:12, anunció lo que está por venir desde el principio. Él lo dijo, está en su palabra. Y desde la antigüedad, aún lo que no era hecho. Y dice, ¿cierto?, que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cada acontecimiento tiene su razón, aunque nosotros no lo entendamos. Eso dice en su palabra en Isaías. Muchas cosas nosotros no las vamos a entender. Y no debería preocuparle. Debería preocuparle, ¿estoy en los negocios de mi padre o son intereses míos? De eso debería preocuparse. ¿Estoy acá por mí o estoy acá por Dios? En el lugar que sea, en su trabajo, si usted está predicando, cualquier cosa que usted haga, ¿estoy haciendo su voluntad? Veamos el versículo del 27 al 28, Hechos 4. Dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Ahí están relatando, ¿cierto?, lo que ocurrió, llevándolo a lo que dijo David. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Eso también lo vemos en Isaías. Imagínense la oración, hermosa. Todo, Señor, está en tu voluntad. Si yo padezco esto, este horror, esta enfermedad, estos problemas, es tu voluntad, Señor. Y yo voy a seguir haciendo tu voluntad. Me vaya bien, me vaya mal, porque así tú me vas a bendecir. Y bendecir es que Dios hable bien de ti, no que te compres un auto, no es que te ganes la lotería, es que Dios diga, estoy orgulloso de ti. Eso es ser bendecido, eso es ser bienaventurado. Y muchas veces nosotros decimos, estoy bendecido, sí, me compré una casa, me salió mi departamentito. No. Las bendiciones de Dios son espirituales. Sí da cosas materiales, porque nos ama y porque nos quiere también alegres en esta vida. Pero la bendición máxima es espiritual. Los tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Ya estaba todo determinado, de acuerdo con tu voluntad. La oración maravillosa. Señor, todo lo que yo viva hoy, lo que estoy pasando es por tu hermosa voluntad. Sea bueno o sea malo. Solo quiero hacer tu voluntad. Que tus intereses, Señor, prevalezcan a los míos. Porque un día lo aprendimos y el otro día, ¿cierto?, lo dejamos de hacer. Porque el ser humano es así, hermano. No se sienta mal. La diferencia es que usted vuelva a Cristo y diga, Señor, dame otra oportunidad. Lo voy a volver a intentar. Pero muchas veces, no, ya hice mal las cosas, me voy. No. Porque todos nos equivocamos, somos seres humanos. Y hay que intentarlo una y otra vez. Hasta que venga el día glorioso de nuestro Señor y ya no tengamos lágrimas, dolor, ni cansancio, ni frío, ni calor. Versículo 29 al 30. Esto me gusta mucho, lo que dicen. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Y yo no podría decir, escucha sus amenazas y destrúyelos. ¿Cierto? Fuego los pulverice y que griten de dolor.
que dice, "Oh, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor. ¿Para qué? Para seguir predicando tu palabra". ¿Qué haríamos nosotros? De verdad, hermano, usted sea sincero consigo mismo, no tenemos esa capacidad de decir eso, porque somos humanos. El Espíritu Santo es el que puede ocasionar eso en nuestras vidas. El estar unánimes, el ser lleno del Espíritu Santo. Porque humanamente nosotros no vamos a querer pensar eso de los demás. Por eso es importante estar siempre lleno del Espíritu Santo. Leer su palabra, escuchar con atención. Y sé que muchos, también yo, he venido cansado. Pero el Señor valoriza que están acá. Porque podríamos estar en la casita, ¿cierto? Durmiendo. Pero el Señor ve tu corazón. Más allá de que tal vez nos cueste a veces poner atención y recordar todo lo que se enseña en su palabra. Dice, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Miren, no con fuego consumidor, sino que con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas. Que sigamos viendo milagros por amor a ti. Por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús. Señor, dame las fuerzas para seguir amando a ese compañero que no me cae bien. No sé si las oraciones de ustedes son así. No, ¿cierto? Sí, algo así. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que primero los intereses del Señor. Hicieron ellos una oración concreta. Si usted lo lee, hermano, ¿cuánto se demora? No sé, 1 minuto. Y muchas veces oramos por lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ellos oraron poderosamente, en 1 minuto, 2 minutos, algo concreto. Ni más ni menos, y no se dieron vuelta en lo mismo, no. Porque oraron con fe, unánimes. Ellos no pidieron que dejen de amedrentarlos. No pidieron, ¿cierto? Señor, que no nos digan nada, que no nos tiren piedra, que no nos abucheen. No. Tampoco pidieron que Dios quite del camino a los saduceos. ¿Cierto? Pidieron que hubieran más señales para que más gente conociera al Señor. Ellos tuvieron el cuidado de separar las amenazas de las personas. Sí, me hicieron daño, pero aún así esas personas necesitan a Jesús. Difícil decirlo y actuarlo. Pero eso es la diferencia entre alguien que viene a la iglesia y alguien que ama a Dios y viene a la iglesia. No ruegan por ellos, sino por la causa de Dios. En ningún momento ruegan por ellos. Señor, danos comida, Señor, danos dinero. No. Señor, sigue ocasionando estas señales poderosas en nosotros para llegar a más personas. Ellos pidieron confiadamente ser dotados de poder espiritual para enfrentar la persecución. Concede a tus siervos. Ellos pidieron valor, pidieron fuerzas para seguir. Señor, dame las fuerzas para seguir, para tener el momento oportuno y tener la sabiduría cuando me toque hablar con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Pídale la oportunidad al Señor de que usted sea usado. Porque muchas veces pedimos cosas materiales. Y tanto amor tiene el Señor que nos las concede.
pero eso no va a salvar a nadie. El valor, la intrepidez y la osadía para testificar son provisión de Dios. Que usted hable de Cristo con denuedo, que usted hable de Cristo y que la gente quede, oye, pero respóndeme esto, quiero saber más. ¿Quién dota eso? Dios. Usted puede ser el orador mejor del mundo, puede hacer cursos, puede tener doctorados, pero el único que puede transformar la vida a través de usted es Dios y el Espíritu Santo. Nadie más. Piden más de lo que Dios ya les había dado. Si no, ¿para qué pedir más sin usar lo que ya tenían? Ellos ya estaban haciendo milagros, estaban predicando, se estaban convirtiendo. Señor, danos más de esto. No para vanagloriarnos, sino para que más se acerquen a ti. Usted no le puede pedir más a Dios si lo que ya tiene no lo está usando. No le pida fuerzas si las fuerzas pocas que tiene no se las da el Señor. Y así sucesivamente. No pida más dinero si el dinero poco que tiene no se lo está dando a su Señor. No pida más tiempo si el tiempo que tiene no se lo está dando al Señor. No pida más recursos si los recursos no se lo está dando a la causa de Dios. Es difícil pensar así. Una oración arriesgada por amor de su Señor no vacilaron en arriesgar su vida. Ellos no actuaban por emoción, actuaban a través del Espíritu Santo. Una expresión pura de agradecimiento, pura de obediencia y pura de fe. Esto es lo que los discípulos hicieron, los apóstoles. Versículo 31 dice, después de esta oración, miren lo que pasa, el lugar donde estaban reunidos tembló, se remeció. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos haciendo su voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Los dotó de más poder, de más valentía. Los llenó del Espíritu Santo, les mostró señales. ¿Para qué? ¿Para que sigan viviendo como estaban viviendo antes? No. Para seguir predicando su palabra. Que eso es más importante. ¿De qué sirve ganar toda la riqueza de este mundo si pierdes tu alma? Nos olvidamos de que eso es lo más importante. Nuestra alma y el alma de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de las personas que aún están bajo el poder del maligno. Y eso es importante. Llevemos a Jesús a los demás. Esta es una oración exitosa. ¿Por qué? Porque Dios obró sobrenaturalmente sobre ellos. En el momento que terminó la oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Tembló el lugar. Dios les dijo, sí, estoy de acuerdo. Un remesón, pequeñito, ¿cierto? Y sigamos trabajando. Sigamos enfocados en Dios. Dios responde cuando estamos en unidad de corazón y mente. Dios responde cuando su señorío está en nuestras vidas. Sabemos lo que su palabra manda a cada uno. Lo sabemos muy bien. Pero cuesta hacerlo. Pongamos en el corazón el querer hacer las cosas. El querer cambiar nuestra mente, renovarla y decir, mis argumentos, mis gustos, mis metas ya no son las que yo quiero, sino las que quiere Dios.
Hermano, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Rey.